Muy buenas tardes. Continuamos con nuestras sesiones en video sobre el uso de la plataforma de FreeCAD. Entonces, en esta ocasión vamos a ver el desarrollo de las piezas, de las formas básicas y algunas operaciones que se pueden ejecutar con estas formas básicas. Esto para poder entender cuáles son las bases de todos nuestros diseños y cómo vamos a ejecutar después la unión de estas piezas, pero por ahora solamente nos vamos a enfocar en la creación de las formas básicas. Bien, entonces para ello ingresamos a nuestra ventana de FreeCAD y en FreeCAD nos vamos al módulo Part. Entonces la primera forma, antes de ponernos a construir formas básicas, tenemos que ver cómo nos desplazamos, cómo es nuestro plano de trabajo. Entender que FreeCAD es un software CAD, ¿sí? Y todos los software CAD tienen una particularidad en común, ¿sí? Tienen un aspecto en común. Y es que los planos son infinitos, ¿sí? El plano de FreeCAD es un plano infinito. Significa que podemos crear estructuras ilimitadas en dimensiones ilimitadas. Esto es importante, ¿por qué? Porque así tendremos en cuenta que si no ubicamos, tenemos que necesariamente tener presente dónde están las piezas que se crean, porque si no nos puede pasar que creemos una pieza, ¿sí? Pero que esté en un lugar n del espacio, ¿sí? Va a ser mucho más difícil poderlo ubicar, y cuando vayamos a centrar nuestra vista, ¿sí? Para centrar la vista utilizamos este, esta función que se llama ajustar todo. Cuando vayamos a centrar nuestra vista, pues no va a aparecer nada porque el FreeCAD lo que va es a encuadrar los lugares donde se encuentran las piezas que hemos creado. Entonces, si yo creo una pieza en el punto 00, pero creo otra pieza en el punto 2000, 2000, 2000, ¿sí? Pues no se va a ver nada en la pantalla porque hay mucho desplazamiento entre piezas. Bueno, entonces, el cubo multidireccional es el que nos va a permitir intercambiar cada una de las vistas. Entonces, si yo tengo un modelo diseñado y necesito intercambiar las vistas, yo puedo tomar por medio del cubo multidireccional distintas vistas para poder navegar alrededor de toda mi pieza, ¿sí? Esto lo haríamos con ayuda de este cubo, inclusive las mismas flechas me permiten intercambiar o rotar el cubo por su propio eje, rotarlo también a razón de sus ejes axiales, ¿sí? Y también me permite dar vuelta al espejo del cubo si yo necesito una rápida vista. Aquí están también en este cubo miniatura, en la esquina inferior derecha del cubo multidireccional, podemos ver los distintos tipos de vista, ¿sí? Por ejemplo, en vista isométrica podemos mirar también la vista en perspectiva, ¿sí? O la vista ortogonal, que es la que aparece por defecto. Bueno, también, como les comentaba en el video anterior, FreeCAD se adapta a todo tipo o a todo modo de trabajo. Entonces, a aquellos que trabajamos con Inventor, con SolidWorks o con software CAD ya instituido, tenemos la vista CAD que nos permite intercambiar entre cada una de las muestras para poder encontrar los puntos de navegación más comunes. ¿Listo? Pero tenemos también otra vista que es la vista Blender. Blender, ¿por qué? Porque dentro de todo el ecosistema open source eh, hay una plataforma muy parecida que sería, por decirlo así, como un sustituto a software de modelado en 3D muy avanzado, que es Blender. Blender también es una herramienta open source que sirve para poder realizar modelado 3D. Entonces, para las personas para nosotros que hemos trabajado mucho software open source, poder intercambiar entre distintos modos de trabajo y que mantuviéramos la misma esencia del desarrollo, pues es mucho más sencillo. Entonces, en este caso, lo que yo tengo, o sea, si yo he trabajado en Blender, al momento de pasar a FreeCAD, voy a poder trabajar igual. Entonces, aquí también tengo Maya, para los que han trabajado AutoX Maya,
Entonces el mismo comportamiento de los ajustes, Open Cascade, Open Inventor, Revite, ¿sí? Tinkercad, y también un modo para poder trabajar con el touchpad. Entonces, como ustedes, o sea, los que tengan experiencia en software sabrán que trabajar en aplicaciones CAD sin mouse es una pesadilla, ¿sí? Pero pues la comunidad de FreeCAD entiende estas limitaciones, por lo tanto, ajustó dentro de FreeCAD un método para poder operar con el touchpad. Bien, entonces por ahora vamos a estar en la ventana CAD. Si nosotros colocamos nuestro mouse encima de la ventana CAD, entonces vamos a ver el estilo de navegación. Entonces, cómo se navega a través de la ventana CAD. Esto lo vamos a ver. Yo voy a estar intercambiando entre ventana CAD y ventana Blender, porque pues no me gusta usar casi el cubo multidireccional. Yo prefiero utilizar la rueda del mouse. Bueno, ahora sí vamos a crear las piezas, las formas básicas. Entonces la primera forma básica que vamos a crear es el cubo. ¿Sí? Entonces, para poder crear una forma básica, las formas básicas aparecen aquí en la esquina superior izquierda de color azul. Entonces tenemos cubo, cilindro, esfera, cono, toro, tubo. ¿Sí? Podemos crear formas primitivas o también podemos crear nuestra propia forma generada. Esta opción, pues yo por lo personal casi no la utilizo, prefiero crear por bocetos, pero entonces eso lo vamos a ver después. Bien, entonces FreeCAD genera por defecto las formas básicas y las ubica en el punto, dentro del espacio, en el punto 0, 0, 0. 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. ¿Sí? Entonces, al nosotros crear una forma básica y seleccionarla en el módulo modelo, ¿sí? Bueno, aquí me apareció robot, pero quitemos esto. Entonces aquí en el modelo, cuando nosotros seleccionamos, en esta pestaña tenemos cada uno de los elementos que se crean, ¿sí? En la parte de modelo vamos a encontrar un menú. Este menú me permite cambiar, operar, desplazar el modelo que yo tenga en parte. ¿Listo? Recuerden que estamos en la vista parte. Para cambiar el cubo, ¿sí? O nuestra figura de sitio, vamos a utilizar la opción de placement. Entonces placement me permitirá ubicar en el espacio, ¿sí? No redimensionar el objeto, sino ubicar en el espacio nuestro objeto. Entonces, si yo quiero cambiarlo manteniendo su posición inicial, pero en otra parte del espacio, entonces voy a utilizar posición. Ventajas de FreeCAD. Que en FreeCAD yo puedo con la rueda del ratón ubicar ubicar las medidas exactas del desplazamiento del punto 0, 0. Entonces aquí está mi punto 0. Si yo lo quiero colocar por X negativo, ¿sí? Entonces desplazo hacia arriba, desplazo hacia abajo y puedo colocar las medidas exactas. Esto me permite mayor control del posicionamiento de las piezas en el plano. Entonces, por ejemplo, aquí voy a dejarlo en el punto 0, 0. ¿Sí? Asimismo también puedo iterar en Y, en el eje de Y. Esto lo estoy haciendo todo con la rueda del mouse. Y en el eje de Z, si quiero subir o bajar. ¿Sí? Operar en cada uno de los tres ejes. Puedo cambiar el nombre de mi figura. ¿Sí? Entonces no lo voy a llamar cubo, sino figura 1. Figura 1. ¿Sí? Puedo cambiar el nombre de mi pieza, figura 1. Y lo más importante, cambiar sus dimensiones. Esto me permitirá, a partir de una forma básica, poder obtener las figuras que se necesitan. Entonces, en cuanto a longitud, entonces cuando hablamos de longitud, vamos a transformar nuestro sólido, nuestra figura, en el eje de X. Luego, vamos a iterar en el eje de Y. Cuando hablamos del ancho, en el eje de Y. Y cuando hablamos de la altura, en el eje de Z. Entonces voy a poder transformar mi sólido en las distintas dimensiones. Entonces dejémoslos con las dimensiones iniciales, 10 por 10 por 10. Entonces esta es la forma más sencilla de todas, que es el cubo.
Ahora vamos a pasar a la siguiente figura, que es el cilindro. Cuando yo creo, nuevamente, cuando creo una figura nueva, yo la creo en el punto 00. Aquí aprovecho, por ejemplo, si ven que he podido acercarme, he podido alejarme, ¿sí? Y puedo moverme por el plano. Estas son las opciones que me ofrece el modo CAT. Entonces aquí en CAT, por ejemplo, para poder aumentar y disminuir el zoom, pues utilizo la rueda del ratón. Para poder seleccionar mis objetos, entonces utilizo el izquierdo, el clic izquierdo. Si yo necesito rotar, ¿sí? de, de mi modelo, entonces utilizo la combinación de la rueda del ratón, ¿sí? Y el clic izquierdo, ¿sí? Si yo tengo que hacer otra operación, por ejemplo panear, que significa moverse por el plano, entonces utilizo la rueda del ratón, presiono la rueda del ratón y me desplazo con el mouse. Entonces aquí creé el cilindro se creó en el punto 00, pero pareciera que estuviera fusionado con el cubo, pero no están fusionados. Se sucede que colocó el cilindro sobre el cubo, y si yo quisiera hacer una prueba de materiales y me encuentro con esto, pues el sistema me va a arrojar un error porque va a encontrar dos sólidos distintos en la misma posición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues reubicar el cubo, reubicar el cilindro, perdón. Entonces yo voy a reubicar el cilindro a menos 10, no, menos 20. Vamos a ubicarlo en menos 20 del eje de Z. Entonces ya lo desplacé, ya lo quité de aquí. Ahora, ¿qué opciones de transformación me va a dar el cilindro? El cilindro me va a permitir cambiar el radio, ¿sí? De sus bases. Entonces dejémoslo en 4. Me va a permitir cambiar la altura del cilindro, y también me va a permitir modificar el ángulo de la porción de cilindro que yo quiera para mi figura. Entonces, si digamos, necesito armar una batea, entonces creo mi círculo y simplemente le pido que solamente me muestre 180 grados del cilindro. Y ya, tengo un cilindro a la mitad. Esto me sirve. Esto es una opción muy, digamos, útil si yo necesito crear medias piezas, sobre todo vistas fraccionadas o algunas estructuras. Entonces vamos a dejarlo en 360 como estaba inicialmente, 360, y ahí está el cilindro. ¿Qué otras cosas o qué otras modificaciones puedo hacer del cilindro? Yo puedo cambiar los ángulos, ¿sí? Puedo cambiar los ángulos de inclinación de nuestro cilindro. Entonces yo quiero un cilindro que parezca como la torre de Pisa, que esté a 15 grados. ¿Sí? No sé en qué tanto está inclinada la torre de Pisa, pero yo voy a poderle dar inclinación a mi cilindro, también otro segundo ángulo, ¿sí? Hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Entonces me va a permitir inclinarlo a lo que yo necesite. Esto me permite ejecutar o poder armar piezas como soportes. ¿Listo? Esta opción va a ser muy importante para la primera pieza que vamos a hacer. Ok, entonces ese es el cilindro. Pasamos a la tercera figura, la esfera. Entonces la esfera la vamos a colocar como en el icono de la esfera, en el icono de esfera, y nuevamente la vamos a cambiar de posición. Entonces, ¿a dónde la vamos a colocar? Yo la quiero colocar en el 20, en el 30, en Y, para que podamos tomar la parte. ¿Listo? Si yo selecciono y quiero deseleccionar, puedo hacerlo o haciendo clic en alguna parte vacía del plano, o si yo tengo todo mi plano lleno, con la tecla Escape. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo puedo modificar mi esfera? Entonces yo puedo modificar el radio total de la esfera, ¿sí? Puedo cambiar el radio total de la esfera. Entonces voy a dejarlo en 4 como estaba antes. Radio total de la esfera. Puedo también dividir la esfera,
¿sí? Así como con el cilindro, yo puedo cortar parte del cilindro, yo aquí puedo dividir la esfera, pero lo puedo hacer por tres ángulos. Como lo pueden ver, la esfera me muestra una seccional, ¿sí? Esta seccional atraviesa desde todo el eje de Z de la esfera, ¿sí? Y rodea su circunferencia. Esta sería la parte de la esfera. Como tengo la esfera completa, pues mi ángulo 3 está en 360. Si yo la quiero subdividir, digamos quiero media esfera, entonces el dato que yo voy a cambiar va a ser el del ángulo 3. Entonces aquí ya tengo media esfera, ¿sí? Volvamos otra vez a la esfera completa. Entonces el ángulo 3. El ángulo 2, ¿qué me va a modificar? El ángulo 2 me va a modificar la porción inferior de la esfera. ¿Cómo así? Resulta que esta curva, ¿sí? Esta curva de la circunferencia, de la media circunferencia, pues está delimitada desde 0 hasta 180. Desde el ángulo 0 hasta el ángulo 180. Si yo quiero subdividir la esfera, entonces yo necesito saber en qué punto quiero que me haga un corte sagital de la esfera. Entonces en este caso quiero que me corte sagitalmente la esfera a 45 grados. Entonces me va a cortar la esfera sagitalmente a 45 grados. Y digamos que aquí yo quiero que me corte la parte inferior de la esfera a menos 45 grados. ¿Y qué obtuve aquí? Aquí obtuve, entonces vamos a navegar con el cubo unidireccional. Y aquí obtuve una estructura, le creé una base a mi esfera, ¿sí? Entonces estas son las operaciones que yo puedo modificar con la esfera. Siguiente figura, el cono. Entonces el cono por defecto me va a crear una estructura parecida a un vaso, con una base 1 con un radio mucho más grande que la base 2. Entonces nuevamente tomamos el cono, lo desplazamos. Entonces ya le vamos cogiendo más práctica ya le vamos tomando más práctica a la herramienta placement, ¿sí? Coloquemos eh, nuestra vista ortogonal. ¿Y cómo puedo modificar este cono? Entonces el cono me permite modificar el radio 1, que sería la base menor. Entonces si yo quiero, ya no quiero un vaso, sino quiero un cono, entonces voy a colocar un radio mayor en un radio de 5 y la base menor. Entonces quiero de 5 de 2. Y ya tengo un cono. Ya tengo un cono, ya lo puedo llamar específicamente un cono. Y si quiero un cono completo, con punta, pues entonces dejo sin radio la base mayor o la base menor. Entonces así es como yo voy a modificar el cono. También puedo cambiar la altura del cono. Entonces aquí tomo la altura del cono y creo la pieza que yo necesite. Y de la misma manera que con el cilindro y con la esfera, el ángulo de corte. Entonces yo necesito, digamos, quiero medio cono, entonces 180 y tengo medio cono. Estas son las operaciones con esta figura, con el cono. Pasamos al toro. Entonces, ¿qué es el toro? El toroide es una estructura circular que a su vez dentro de su porción longitudinal también es una circunferencia. Entonces el toroide, lo mismo lo vamos a ubicar en otro lado para que podamos trabajar con él. Entonces vamos a ubicarlo en X y en Y. Listo. Ya tenemos el toroide. Entonces, ¿qué podemos hacer con el toro? Con el toroide podemos quitar el radio 1. Entonces, ¿qué es el radio 1? El radio 1 es el radio de su sección, de su porción. Entonces el radio de la circunferencia total del toro. Y el radio 2 va a ser el radio de su sección longitudinal. Entonces en este caso vamos a ubicarlo en 1 para hacerlo más delgadito. Su espesor, que llamaríamos. Entonces aquí vamos a pasarlo a 7, digamos, para crear una estructura de este tipo.
Ok, entonces como lo pueden ver, lo que me va a brindar el radio es la estructura del alambre interno que está dentro de el toro, ¿sí? Y aquí mi estructura que será esta, la circunferencia interior, que va a ser la que me va a permitir dividir el toro, que es de otras opciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, ángulo 1, y al igual que la esfera, el ángulo 1 va a ser la porción superior, el ángulo 2 la porción inferior. Entonces yo solamente quiero medio toro. Entonces si yo quiero medio toro, me va a partir mi toro en dos. Aquí. Ay, espérenme un momentico. Y vamos a cambiar de vista porque miren que ya utilizar el cubo ortogonal se está volviendo un poquito más difícil. Que miren, o sea, es difícil poder ubicarse ya. Entonces aquí es donde utilizamos nuestras vistas. Luego utilizar Blender. Entonces cuando yo cambio a Blender, mis opciones me cambian completamente. Entonces en este caso, en la rotación yo la voy a hacer de la misma manera como en CAD hacia el movimiento, que es presionando la rueda del ratón, y como lo pueden ver puedo pasar a través de todas las vistas de mi cubo ortogonal para poderme ubicar más fácilmente. Entonces aquí ya voy a poder ver cada una de las figuras. Entonces ya es mucho más fácil poder examinar mi toro. Entonces como lo pueden ver, medio toro mantiene la forma redondeada en la base inferior, pero en la parte superior lo divide y hace un corte. Volvemos otra vez a nuestra vista ortogonal. Vamos a volver acá a la frontal. Cambiamos a CAD y podemos ver, ya podemos modificar de nuevo el toro. Entonces lo tenía a 90 grados, o sea medio toro. Pues volvamos otra vez a tener el toro completo. Vamos, y lo mismo si yo hiciera, si yo generara o partiera el toro hacia abajo, tendría el mismo efecto. Entonces quiero medio toro pero abierto hacia abajo. Entonces, ¿qué tuve como resultado? Tuve medio toro por la parte inferior. Esto es muy útil para poder realizar piezas, puede ser em, arandelas u otras piezas de acople. Entonces nuevamente ubicamos el toro completo y con el ángulo 3, de la misma manera que con la esfera, que con el cono, con el cilindro, vamos a poder porcionar el toro. Entonces no quiero un toro completo, quiero medio toro. Y voy a tener medio toroide. ¿Listo? Entonces estas son las opciones. Con esto, por ejemplo, podemos hacer eslabones de cadena. Entonces esto es una buena aplicación de esta figura. 360. Bien. Entonces estas son las formas básicas, ¿sí?, que obtenemos. Falta una que es el tubo. El tubo es igual que el cilindro. Es más o menos como una combinación entre el toro y el cilindro. Entonces aquí en el tubo, lo mismo, lo ubicamos de posición. Entonces no lo quiero bien arriba para poderlo manejar. Entonces el tubo es un cilindro con una perforación. ¿Y qué voy a poder cambiar del tubo? Entonces voy a poder cambiar su altura. Voy a poder cambiar su altura, voy a poder cambiar su altura, voy a poder cambiar su radio interior, o sea, el radio de la abertura. Si yo quiero que mi abertura sea más grande, o sea, quiero que sea un tubo que casi que completo, el radio interior no puede ser superior al radio exterior. Entonces aquí ya tengo mi tubo, y si yo quiero engrosar el radio exterior, pues simplemente lo aumento. Entonces no tiene misterio. El tubo se opera de la misma manera que el cilindro, ¿sí?
Es como tener el cilindro y el cono, solo que el radio interior es una perforación. ¿Listo? Bien. Entonces aquí están todas mis figuras. Ahora, si yo quiero eliminar figuras, lo que puedo hacer es seleccionarlas desde la ventana modelo, ¿sí? Y presionar la tecla Delete. Y ya borré todas mis figuras. Bien. Ahora, yo puedo crear primitivas. Entonces, ¿qué son las primitivas? Las primitivas son figuras geométricas que se fundamentan en parámetros que yo obtenga. Entonces, con esto puedo crear prismas, puedo crear trapecios, puedo crear otras figuras varias que no son básicas, sino que requieren ya de más parámetros. Entonces, para poder crear una primitiva, ingreso aquí a crear primitivas y vamos a buscar las primitivas. Puedo crear un plano, una caja, entonces que es un cubo con una perforación, un cilindro, que es el mismo cilindro que tenemos, el cono, la esfera. Puedo crear un elipsoide, ¿sí? Puedo crear el toro, que ya sabemos que lo podemos crear ahí. Puedo crear un prisma, ¿sí? Un prisma regular definido. Puedo crear la cuña, que sería el trapecio, la hélice, que sería un muelle, la espiral en 2D, la circunferencia en 2D, la elipse en 2D, el punto, la línea y polígonos regulares en 2D. ¿Por qué es importante saber crear también? Porque esta opción también tiene las figuras en 2D. Porque puedo crear caminos de extrusión. O sea, que yo puedo crear la figura o puedo crear el camino por el que necesito que se extruya la pieza. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el siguiente modo de modelar piezas, que es a través de bocetos. Entonces vamos vamos a crear un prisma. Entonces yo quiero crear un prisma octagonal. Entonces yo puedo crear un octágono regular, ¿sí? Con un radio circunscrito de 3 milímetros y una altura de 20 milímetros. Yo puedo definir la pieza que yo necesito. Puedo definir también el ángulo, ¿sí? Puedo definir la posición donde quiero que se encuentre y los ejes de rotación. Esto nosotros lo obtenemos en la vista tareas. Las formas básicas también pueden ser modificadas desde una vista tarea, pero es más limitado que si lo hiciéramos desde la vista modelo. Entonces vamos a crearlo y nuevamente aquí tengo mi prisma octagonal regular y ya me permite, pues aquí cerramos y ya me permite operarlo. Entonces, ¿qué funciones yo voy a tener aquí? Entonces yo voy a tener para cambiar los lados. Entonces quiero un decágono, un decaedro, ¿sí? Entonces el decaedro, un dodecaedro, ¿sí? Entonces si tengo este dodecaedro, el radio circunscrito, entonces yo puedo cambiar el radio circunscrito, 60 milímetros, esto es muy grande, ¿sí? La altura, pues puedo modificar su altura. Los ángulos internos, puedo cambiar estos ángulos internos. Perdón, ángulos internos sino ángulos de inclinación del prisma, tal como lo podíamos hacer con el cilindro, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces vamos a poder hacer esto, las mismas operaciones con el cilindro, solo que pues ya me permite cambiar los radios. Bien, otras figuras. Esta sí ya es un poquito más compleja, pero la van a usar muchísimo, que es la cuña. Entonces, ¿qué es la cuña? La cuña es un trapecio. Entonces, ¿qué puedo cambiar de la cuña? De la cuña yo puedo cambiar su amplitud, o sea, la amplitud, por ejemplo, de uno de sus lados, ¿sí? También puedo cambiar su dimensión, ¿sí? Su altura. Entonces puedo modificar la cuña del trapecio para que se adapte a mi necesidad. Entonces, por ejemplo, uno de sus lados, otro de sus lados. Entonces, como lo pueden ver, ya puedo crear estructuras un poco más complejas, ¿sí? Entonces aquí ya estoy creando formas varias. Y estas formas varias las puedo adaptar a mis necesidades. Ya solo es cuestión de ingresar a FreeCAD y practicar con cada una de las vistas. Bueno, las dos últimas funciones que vamos a ver acá apoyado con FreeCAD son las opciones para crear chaflanes, y redondeados. Entonces, por ejemplo, chaflán biselado,
recto o redondeado. Esto es muy útil, por ejemplo, para los acabados de algunas piezas, para crear piezas específicas. Entonces, digamos que yo quiero crear un anillo. Entonces, voy a crear este anillo a partir de un tubo. Entonces, no utilizo la ventana tarea, sino la ventana modelo. Entonces, acá tengo mi tubo y voy a crear un anillo, una altura pequeña, ¿sí? Un radio interno pequeño. Digamos que quiero un radio, está de 5, pues lo quiero de 4. Y el radio externo. ¿Listo? Pero entonces este anillo ya parece una arandela, no parece un anillo. Para poder crear chaflanes y redondeados tenemos que tener en cuenta que yo puedo seleccionar las aristas de mi sólido. ¿Sí? Cualquiera de las 4 aristas de mi sólido yo la puedo seleccionar. Y sobre esas aristas es que yo voy a ejecutar esas funciones. Entonces voy a crear 2 redondeados para que esto parezca un anillo. Entonces seleccionaré la arista interna y simplemente le doy clic aquí donde dice redondeo. Entonces en redondeo, la forma seleccionada que yo tuve es el tubo. Si yo quiero aplicarle ventajas de FreeCAD, que en FreeCAD yo no necesito aplicarle o no es necesario que yo tenga que hacer este proceso para cada una de las aristas. Yo puedo utilizar todas las 4 aristas y a todas aplicarle redondeo. Entonces, ¿cómo lo hago? Selecciono las aristas, ¿sí? Y defino el redondeo. Entonces, por ejemplo, quiero que esto tenga un redondeado de 0.9. Y ya tengo mi pieza redondeada. Redondeada de 1.9, pero hacia afuera. Esto no parece un anillo, sino parece una canalada. Parece un rin. ¿Sí? Entonces yo puedo cambiar el redondeo. Entonces no lo quiero hacia adentro, lo quiero hacia afuera. Y voy cambiando cada vez hasta que me dé mi marca. Entonces 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1. Está dando error. Y aquí ya tengo mi forma redondeada. Entonces con esto es que se crean los famosos chaflanes. Entonces vamos a crear uno más pequeño. Queremos uno de punto 10. Ya, ahora sí esto parece un anillo. Entonces, como lo pueden ver, tengo una figura con sus bordes redondeados y esto me va a servir para poder ejecutar o para poder diseñar varios tipos de pieza. Listo. Ahora, igual que en las aplicaciones de Windows, yo puedo eliminar, por ejemplo, los chaflanes, ¿sí? Porque los chaflanes son otra función adicional que se crea y puedo volver a operar. Entonces ahora no los quiero redondos, los quiero planos. Entonces aquí yo voy a seleccionar una de las aristas, coloco chaflán plano biselado, selecciono mis 4 aristas y voy a darle voy a colocar la medida que necesito. Entonces aquí ya tengo chaflanes planos. Entonces si necesito cambiarlo, pues selecciono únicamente el chaflán y cambio sus dimensiones. Y ya. Tengo una pieza con bordes rectos. Sería una opción, por ejemplo, si quiero crear un anillo con un polígono regular. Es una opción de muchas, aunque también se podría hacer por desplazamiento. Entonces FreeCAD me permite generar piezas a partir de sus propias funciones. Listo. Entonces estas son las funciones de formas básicas. En el siguiente video vamos a mirar las fusiones, intersecciones
y vaciados de las piezas.